Hola queridos amigos, paso por aquí para saludarlos y enviarles un mensaje relacionado a la transición en Venezuela. Para ello he desarrollado varios puntos que me gustaría conversar con ustedes y llamar a la reflexión. El primero tiene que ver con la figura de los tecnócratas durante la transición en Venezuela. El segundo punto es la transición en Venezuela, qué es y cuándo comienza. El tercer aspecto tiene que ver con las elecciones en Venezuela. Y aquí voy a referirme a las condiciones necesarias y el tiempo para realizarlas. Y por último, voy a hacer una reflexión referida a la estrategia que ha sostenido ANCO durante todo este tiempo. Comenzando con la figura del tecnócrata y la transición en Venezuela, me parece importante referir que cuando hablamos de tecnócrata se hace referencia a profesionales con alta formación y experiencia técnica, economistas, ingenieros, administradores públicos, en fin, especialistas en políticas públicas, que asumen responsabilidades de gobierno basándose principalmente en su capacidad profesional y su conocimiento técnico, más que en su militancia política o liderazgo partidista. Ahora bien, en la crisis institucional tan profunda que tiene nuestra nación, es una idea buena incorporar tecnócratas en la etapa de la transición para responder a una necesidad práctica. Si contamos con personas con experiencia en gestión pública y capacidad técnica para administrar áreas críticas del Estado y estabilizar el país, seguramente estaríamos mejor encaminados. En términos ideales, un equipo tecnocrático durante una transición debería concentrarse en tres áreas fundamentales. Primero, estabilizar la economía y recuperar la capacidad operativa del Estado. Segundo, restablecer el funcionamiento de las instituciones públicas que han sido severamente debilitadas. Y tercero, preparar las condiciones para una normalización democrática que incluya reglas claras, instituciones confiables y elecciones libres. Sin embargo, es importante entender que una transición no es solamente un problema técnico, es también un proceso profundamente político e institucional que requiere de una legitimidad pública. Y precisamente, ante un vacío de institucionalidad en Venezuela, la legitimidad lo pueden brindar la tecnocracia, es decir, personas que pueden aportar capacidad de gestión y racionalización técnica en la toma de decisiones. Ahora, hay que tener cuidado con la etiqueta de tecnócrata que podrían presentarse en un escenario de burla de la transición a nuestra nación. Si no se llegan a presentar personas que estén comprometidos con intereses políticos del sistema que produjo la crisis, es decir, si existen personas que aunque puedan estar bien preparadas, han sido funcionales al régimen o han formado partes del régimen y que están saliendo precisamente de ese estratos de poder, tenemos que tener cuidado porque esos no son la figura de tecnócrata a que yo me estoy haciendo referencia. El tecnócrata que yo quiero es aquel que se pueda evaluar su independencia, el que tenga una credibilidad pública, y que tenga una ausencia de compromisos con estructuras de poder, no solo con los que han deteriorado en la institución de nuestra nación, sino con aquellos que han formado parte funcional de la normalización por parte del régimen venezolano. En síntesis, los tecnócratas pueden desempeñar un papel importante en la gestión de una transición venezolana, pero su legitimidad dependerá no solo de su capacidad técnica, sino también de su integridad, independencia y compromiso con la reconstrucción nacional y democrática del país. Ahora bien, el segundo aspecto es la transición. Cuando se habla de una transición política, se hace referencia al periodo de cambio entre un régimen político y otro. Generalmente, cuando un sistema autoritario comienza a ser reemplazado por un nuevo orden institucional, normalmente democrático, es allí donde estamos en presencia de una transición. En términos de la ciencia política, la transición no es un evento puntual, sino es un proceso
que suele desarrollarse en varias fases. Primero, aparece una crisis del régimen existente. Luego se produce la ruptura o transformación del sistema de poder y finalmente comienza la construcción de nuevas instituciones y reglas políticas que permiten la gobernabilidad del nuevo sistema. Por esta razón, el inicio de una transición no necesariamente coincide con elecciones o con un anuncio político formal. En muchos casos, los especialistas consideran que la transición comienza cuando el régimen existente pierde la capacidad efectiva de sostener el poder y se abre un proceso real de reorganización del poder político del Estado. Ahora bien, aplicado al caso venezolano, el inicio de una transición podría entenderse como el momento en que se produzca un cambio efectivo del control del poder político y del aparato del Estado, lo que permita comenzar la reconstrucción institucional del país. En términos prácticos, este inicio suele estar marcado por elementos claves. Primero, la pérdida de control del poder por parte del régimen anterior, o su decisión de abandonar el poder. Segundo, la formación de una autoridad transicional con legitimidad política e institucional. Y tercero, la adopción de medidas iniciales para restablecer el orden institucional, incluyendo garantías políticas, reorganizar el Estado y preparar un proceso electoral legítimo. En consecuencia, la transición venezolana no debe entenderse como un momento simbólico, sino como el inicio de un proceso de reconstrucción institucional cuyo objetivo es finalizar, o mejor dicho, restablecer un sistema político legítimo, funcional y democrático. ¿Cuánto tiempo podría durar una transición en Venezuela? La duración de una transición política varía considerablemente dependiendo de las condiciones de cada país y de la profundidad de su crisis. En algunos casos históricos las transiciones han durado pocos meses, otros han durado varios años. En el caso venezolano, en mi opinión, la transición probablemente no sería un proceso corto, debido a que el país enfrenta una crisis estructural del Estado, que incluye el debilitamiento institucional, el colapso económico y la penetración de redes criminales dentro de las instituciones públicas. Por ello es razonable pensar en una fase inicial de estabilización como la que estamos viviendo hoy en día en Venezuela y que podría durar 1 o 2 años, durante el cual se adopten medidas urgentes para recuperar la gobernabilidad, restablecer el funcionamiento básico del Estado y preparar las condiciones institucionales para que el pueblo pueda elegir su destino. Más que un plazo rígido, lo importante es que la transición tenga objetivos claros y verificables, es decir, la reconstrucción institucional, la recuperación del Estado de Derecho, la creación de condiciones políticas legítimas para un nuevo ciclo democrático. ¿Cuáles serían las primeras decisiones de un gobierno de transición? Las primeras decisiones de un gobierno de transición son fundamentales porque determinan la credibilidad y la estabilidad inicial del proceso. Y lo primero que debe hacer es restablecer el control institucional del Estado. Eso pasa por recuperar la legalidad constitucional y reorganizar las instituciones públicas. Segundo, atender la emergencia nacional, no solo en materia económica, sino social y de servicios públicos, y de esta manera estabilizar las condiciones básicas de vida de la población. Tercero, reconstruir el sistema de seguridad del Estado, lo cual incluye la reorganización de las fuerzas policiales y militares, así como toda la desarticulación de estructuras criminales que se hayan infiltrado en las instituciones públicas. Cuarto, restablecer las garantías políticas, que eso incluye las libertades civiles, la liberación de todos los presos de conciencia y las condiciones reales de una competencia política. Y finalmente, preparar un proceso electoral que sea libre y que sea creíble, donde los ciudadanos elijan el nuevo liderazgo político del país. En síntesis, las primeras decisiones de una transición deben orientarse a restablecer la gobernabilidad, recuperar la institucionalidad y abrir el camino hacia una legitimidad democrática duradera. Creo que sería bueno que conversáramos ahora un poco sobre las elecciones en Venezuela, que es una petición que ha hecho la clase política de oposición venezolana y que, en mi opinión, debemos tener sumamente cuidado, porque cuando hablamos de elecciones en Venezuela, el primer punto que debemos aclarar es que las elecciones no son un simple acto de votación, sino es un proceso institucional que debe garantizar la voluntad de los ciudadanos de expresarse de una manera libre,
transparente y final de los votos. Ahora, el gran problema con que nos encontramos nosotros en este contexto de elecciones en Venezuela es que necesitamos elecciones que sean competitivas, verificables, aceptadas por la sociedad venezolana y por la comunidad internacional. Y para ello se necesita un tiempo importante de preparación técnica y política. Incluso si revisamos los puntos necesarios para hablar de un proceso de elecciones, nosotros tenemos que ser conscientes en que hay que hacer primero una reorganización del sistema electoral, designar unas autoridades electorales que sean autónomas e independientes y creíbles y no que pertenezcan a los partidos políticos. Tercero, actualizar el registro de votantes. Esto implica hacer un censo nacional y también habilitar a todos los centros electorales, todo lo que implica el padrón electoral, y organizar el voto de millones de venezolanos que están en el exterior. Hay que establecer protocolos de seguridad electoral confiables, hay que garantizar las condiciones de competencia política y hacer una observación o un acompañamiento internacional de una manera robusta. Es decir, es un peligro hablar de elecciones en corto tiempo porque no existe manera alguna de que podamos en tan poco tiempo, como lo pretende algún sector de la oposición venezolana, que se haga elecciones este mismo año. Primero nosotros tenemos que hacer una revisión profunda de todo el sistema electoral venezolano y que las elecciones puedan organizarlo personas que sean confiables, porque yo no veo unas elecciones confiables organizadas por las personas que ostentan el poder y que forman parte del mismo régimen que nos ha llevado a este desastre. Quiero terminar mi disertación con el tema de la necesidad de recuperar en la nación la posibilidad de que el pueblo elija su destino. Yo no creo, y esta es una opinión muy personal, de que eligiendo un presidente de la República pueda lograr una estabilización del país o una continuación de lo que ha venido haciendo el gobierno de los Estados Unidos en nuestra nación para llegar a la democracia, porque incluso si llegase a ganar una persona que no sea afecta al chavismo, se encontraría enfrente con el trial de poderes que le harían frente, como es el Congreso de la República, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Frente a eso sería muy difícil que se produzca una transición verdadera en nuestra nación. Por eso es que la idea de ANCO de que tiene que haber un cambio de la base jurídica de la nación, como es la Constitución, suena siempre razonable, aunque lamentablemente la clase política venezolana no ha querido admitir, ni siquiera analizar ni estudiar esta posibilidad, generalmente alegando de que no estamos en un momento político. Y yo pienso que sí estamos en un momento político, de hecho estamos en el momento perfecto para hacer estos planteamientos, que es el cambio de la Constitución venezolana, pensando en las necesidades de nuestra nación, en virtud de que la misma Constitución de 1999 fracasó y además que la estrategia que ha tenido la oposición venezolana hasta ahora de recuperar la constitucionalidad desde la misma Constitución de 1999 no ha sido exitosa. Entonces, creo que nosotros deberíamos más bien revisar que la finalidad en una fase de reconstrucción es más bien o elegir un Congreso para que este Congreso pueda dictar una Constitución a través de un poder constituyente o una Convención Nacional Constituyente que permita a los venezolanos refundar la nación. Bueno, son temas que siempre ha manejado ANCO, son temas que ustedes lo tienen muy claro y que lógicamente lo que hay es que revisar a lo mejor es el mensaje o la forma de cómo vender esta gran idea. Bueno, de esta manera termino agradeciendo la oportunidad de compartir con ustedes y esperando que estas palabras hayan sido motivadoras para el inicio de esta discusión que vamos a comenzar en este grupo. Un abrazo fuerte.